sea el dominio por los siglos de los siglos. Oh poderoso, poderoso Dios. El día de hoy vamos a comenzar con un estudio. Ustedes saben que yo no doy siempre los estudios los miércoles. Hoy he tenido el privilegio, la bendición de poder darlo. Y desde hace mucho tiempo el Señor había puesto en mi corazón y queríamos, usted sabe, compartir o empezar estudios de los diferentes libros de la Biblia. Es muy importante, sobre todo en estos tiempos, siempre ha sido importante, pero más que nunca ahora, que nosotros conozcamos bien lo que dice la palabra de Dios. Que no solamente sepamos o acostumbremos leerla, sino que la entendamos. Muchas de las cosas que han pasado en el mundo, muchas de las grandes guerras y situaciones se han dado por malentendidos y hay mucha gente que ha utilizado la palabra de Dios de mala forma, sacándola de contexto. Incluso hay muchos problemas, incluso hasta en denominaciones que se identifican como cristianos por temas de tomar la palabra y sacarla fuera del contexto. Hace un rato estaba conversando con un hermano y me llamó la atención, hizo una pregunta excelente, pero en medio de esa pregunta pudimos conversar de, por ejemplo, un tema de, yo le pregunté, ¿tú conoces los rabacucu? Y me dijo que no. ¿Alguien aquí conoce los rabacucu? Sí, ustedes saben quiénes son los rabacucu. Y uno de los temas de que nosotros, por ejemplo, cuando uno se ríe de algunas de las cosas que a veces le mandan a uno de los rabacucu es de que ellos son expertos haciendo eso. Sacan la palabra de contexto. Es lamentable porque una gente que tiene tanto alcance y tantos seguidores y todo, es una lástima que el enemigo los esté utilizando para traer burla y que la gente se ría y que la gente se confunda. Y un ejemplo así, yo decía, mira, por ejemplo, para ellos dicen que ir a la playa es pecado. Y uno dice, pero ¿cómo así? Dice, bueno, sí, porque la Biblia dice que por ningún lado Jesús nunca fue a la playa con sus discípulos, así que como Jesús no lo hizo, pues obviamente no a ese nivel. Y ellos llevan, por ejemplo, el tema de la vestidura, de la vestimenta, de la santidad, de cómo uno se viste. Y es verdad que uno tiene que vestirse de forma decorosa. Pero cuando tú tienes un tipo que está durmiendo en saco y corbata al lado de su esposa, porque dice que uno tiene que estar en santidad 24/7, y dice, pero ¿cómo tienen hijos? ¿Cómo hacen? O sea, me explico, o sea, porque la santidad no tiene nada que ver con que tú duermas en pijama o sin ropa con tu pareja. Y ahí nos damos cuenta cómo lamentablemente por ignorancia hay gente que se está perdiendo, o hay gente, no vamos a poner el punto que se está perdiendo de vivir una vida en plenitud en Cristo, producto de no conocer las Escrituras. Amén. Digo, tenemos que entender que uno de los regalos que Dios le ha dado al matrimonio es eso, la intimidad. Y privarse de un regalo tan maravilloso como ese por una mala interpretación de las palabras, pues la verdad es que no se rían. Wow, qué nivel. Y una de las hermanas riéndose. Ok, eso no va conmigo. Gloria a Dios por eso. Bueno, vamos a comenzar leyendo el libro de Romanos. Después el libro de Hechos, es la primera epístola que manda, o la epístola realmente es la más larga que envía el apóstol Pablo. Y yo diría que la epístola más importante. O sea, nosotros, como decía el Pajillo hace unos días, puso en el chat que si nosotros cogiéramos la Biblia y no pudiéramos tenerla todo, con que tuviéramos el libro de Romanos, ya estamos hechos. Porque la verdad es que la información que hay ahí es tan brutal. Y para poder entender el libro de Romanos, tenemos que ver el contexto de por qué fue escrito. Y eso es muy importante cuando uno lee la Biblia, tener el contexto de por qué se escribió eso, en qué época se escribió, qué era lo que estaba sucediendo para que entonces esta gente escribiera lo que escribía. Y ya me explico, porque hay mucha gente que, por ejemplo, dice, no, pero es que la Biblia dice en el Antiguo Testamento que a la gente que adoraba a otros dioses había que apedrearlos a muerte. Y bueno, sí, pero es que en esos tiempos la gente que adoraba a otros dioses hacía sacrificios humanos, mataba bebés, están adorando a Moloch, a Baal, a Cera, dioses que aparecen en el Antiguo Testamento. Entonces, obviamente Dios mandaba que, ¿tú quieres matar a bebé? Con una pedra. ¿Tú quieres matar a una persona inocente para adorar a tu Dios? Con una pedra. Porque si el Dios Todopoderoso, creador de los cielos y la tierra, no exige sacrificio humano, o sea, ¿en qué tú andas?
Entonces, si nosotros entendiéramos el contexto de muchas de las cosas que se dan en la Biblia, fuese mucho mejor para nosotros entender la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué fue escrito el libro de Romanos? ¿Cuál era el propósito por el cual el apóstol Pablo escribe este libro? Que nosotros tenemos que entender primero que este libro fue escrito obviamente a seguidores de Jesús, judíos y no judíos, pero que eran seguidores de Cristo. Y eso es algo que tenemos siempre que tener en consideración cuando hablamos, cuando leemos la Biblia, de que la palabra fue escrita, estos libros, para gente que ya era creyente. A veces nosotros tratamos de poner bajo los estándares bíblicos a gente que nunca en su vida han declarado ser cristianos o ser creyentes. Yo no te puedo exigir a ti que vivas como un cristiano si tú no te identificas como tal. Entonces, este libro fue escrito a los creyentes. ¿Y por qué fue escrito en ese momento a ellos y así? Bueno, unos años antes, en Roma, en el Imperio Romano, el emperador había echado o había sacado a todos los judíos, creyentes y no creyentes de Jesús. Los había exiliado a todos. Después de 5 años se le permitió volver a Roma. ¿Y qué sucede? Que cuando esta gente vuelve a su ciudad, vuelve a su casa, se dan cuenta o se encuentran con que había algunas cosas que se estaban dando en sus templos, en la iglesia, en todo, que no era muy cristiano o que no era como ellos estaban acostumbrados a hacer las cosas. Y de ahí surgen muchas divisiones dentro de la iglesia. El apóstol Pablo ya había hecho un sinnúmero de viajes misioneros y había predicado la palabra por la parte del oriente. Y ahora él estaba tomando, o estaba pensando, mejor dicho, ir y predicar la palabra al área occidental, incluso llegar hasta el área de España. Claro, estos viajes y todo esto requería algún tipo de apoyo, ya sea logístico, económico y todo esto. Y él veía en Roma el lugar ideal para él establecer su base y de ahí él poder viajar a los diferentes lugares, entre ellos España, a predicar el evangelio. ¿Qué pasa? Que la iglesia en Roma, como se había establecido, no estaba muy de acuerdo con ese tema de predicarle a los gentiles, a los no judíos. Y por eso Pablo les escribe esta carta a ellos, primero que todo, hablándoles de cuál es el evangelio que él predica. O sea, trayéndolos a la base de ahí, señores, allá ustedes tienen un revolú bien grande, así que el primero tiene que unirlos, unificar a la iglesia, o sea, poner en claro cuáles son las doctrinas verdaderas de Jesucristo, porque había unos revoluces con unas falsas enseñanzas y él tenía que poner, así, este es el evangelio verdadero. Y una vez que él les dice, este es el evangelio, entonces tratar de explicarle a ellos lo que él quería hacer en sus viajes, que era ir y compartir el evangelio con todas estas personas de los diferentes lugares, lo que en ese momento se le conocía como los bárbaros, como los griegos, gentiles, no gentiles, etcétera, etcétera. Entonces, esta carta está destinada a eso. Primero que todo, a tratar de unificar bajo una doctrina, la doctrina de Cristo, a toda la iglesia cristiana en ese momento, que había muchas divisiones por algunos temas. Y segundo, buscar entonces ganar el respaldo de ellos para poder entonces seguir o continuar predicando el evangelio en sus viajes de misiones. Así que ya que tenemos el contexto y entendemos de por qué se escribió esta carta, hoy vamos a ver el primer capítulo de Romanos. ¿Ok? Así que vamos a Romanos 1, donde inicia diciendo: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios, que por medio de sus profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras. Primero que todo, como ven, él se está presentando, él está diciendo cuál es su estatus como apóstol, de que ya ellos habían escuchado de Pedro, habían escuchado de mucha gente, y él está diciendo: ven acá, yo soy apóstol también y he sido designado por Cristo. ¿Para qué? Para predicar la palabra. Dice: este evangelio habla de su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. Por medio de Él y en honor a su nombre recibimos el don apostólico para persuadir a
todas las naciones que obedezcan a la fe. Entre ellas están incluidos también ustedes, a quienes Jesucristo ha llamado. O sea, ¿qué le está diciendo? Primero que todo, yo soy apóstol. Yo he sido llamado por Cristo y he sido llamado ¿para qué? Para predicar este evangelio de Cristo crucificado hasta los últimos confines de la tierra. O sea, que él está explicándole primero quién es él, quién lo llamó a él, para qué lo llamó y qué es lo que él va a hacer o cómo lo va a hacer. Esa es la introducción de la carta. Buenas, hola, esperamos que esta nota lo encuentre a usted bien. Le deseamos éxitos en sus funciones. Tú sabes, lo mismo que tú sabes. Ahí está la introducción. Yo soy Pablo, yo soy apóstol. A mí me asignó Cristo para predicar el evangelio a todos lados. Así como a ustedes se los predicaron, yo se los tengo que predicar a la gente. Y recuerden que esa era una pugna grande que había entre incluso algunos de los apóstoles, de si el evangelio era solamente para los judíos o era para los judíos y para los griegos o los gentiles, que eran todos los que no fuesen judíos en ese momento. Entonces continúa diciendo: les escribo a todos ustedes, los amados de Dios, que están en Roma, que han sido llamados a ser santos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Boom. Ahí está la introducción, ahí está el saludo. Y continúa diciendo, y el título de lo que continúa dice: Pablo anhela visitar Roma. Ahora que viene, voy a contarles de que yo quiero ir a Roma. Ya les dije quién soy, ahora les voy a decir qué es lo que yo quiero hacer. Y continúa diciendo: en primer lugar, doy gracias a Dios por medio de Jesucristo por todos ustedes, pues en el mundo entero se habla bien de su fe. Dios, a quien sirvo de corazón, predicando el evangelio de su Hijo, me es testigo de que los recuerdo a ustedes sin cesar. Siempre pido en mis oraciones que, si es la voluntad de Dios, por fin se me abra ahora el camino para ir a visitarlos. Continúa diciendo, dice: tengo muchos deseos de verlos. ¿Para qué? Miren ustedes, bien interesante. Para impartir algún don espiritual que los fortalezca. O sea, el man iba para allá a formarla, a posición de mano, para que la gente profetizara, para que la gente recibiera el don del Espíritu Santo, porque recordemos que en ese momento todavía habían discípulos que se estaban bautizando, pero que no estaban recibiendo el Espíritu Santo. Eso lo vemos al final del libro de Hechos, cuando Pablo se encuentra con unos discípulos y dice, y les habla, y ellos no conocían al Espíritu Santo. Y él les dice: ¿pero qué bautismo ustedes recibieron? Y dice: nosotros recibimos el bautismo de Juan, del arrepentimiento. El Señor Jesús dice: no, pero a ustedes les falta el power, les falta el poder, les falta el dunamis. ¿Qué es dunamis? Dunamis es de donde viene la palabra dinamita, poder, explosión. Te falta la bombita, te falta la llama. Tú así no vas para ningún lado. Y es una realidad, porque hay muchos cristianos que andan por ahí, que conocen la Escritura, pero que no tienen ningún tipo de don espiritual. Porque en su iglesia el pastor no cree, porque ellos no creen en hablar en lenguas, porque no creen en sacar demonios, porque no creen en orar, en sanar a los enfermos, porque no creen en esto, que no creen en lo otro, y es bíblico. Y tenemos un montón de cristianos por ahí que están caminando, que no están operando en los dones que el Espíritu Santo tiene disponible para cada uno de ustedes, que es un don, es un regalo. Pues hay gente que: pastor, que es que yo veo cosas, pero es que me da miedo porque usted va a pensar que estoy loco. Aquí todos estamos locos. O sea, vamos a empezar por ahí. Aquí todos estamos locos. O sea, no hay nada que tú me vayas a decir que o yo no haya escuchado antes, o no tengamos a alguien por ahí que ya tenga esa película metida. O sea, que tú ves cosas. Fulano, mengano, sultano, perencejo y sultanejo, ellos también ven cosas. Que tú escuchas. Bueno, pero hay que ver qué es lo que escuchan, qué es lo que estás viendo. Vamos a sentarnos a hablar. ¿Me explico? O sea, la realidad es que bíblicamente el Espíritu Santo da dones, y eso lo hablamos en doctrina, lo hablamos en liderazgo, y por eso es tan importante la clase de doctrina y liderazgo, porque hablamos cuáles son los dones del Espíritu Santo, qué es lo que dice la Biblia. La Biblia habla de profecía, la Biblia habla de don de ciencia, habla de lengua, habla de sanidad, habla de discernimiento de espíritu, habla de fe, habla de un montón de cosas que lo vemos operar todos los días. Yo digo: mamá, aquí llegaste a la casa de los X-Men, tú tranquila.
Tú dime qué es lo que tú ves, qué es lo que tú escuchas, qué es lo que no sé qué. Vamos a orar. Si es el Espíritu Santo, tú tranquila que vamos a ponerte a trabajar rápidamente ese don. Si los dones, ¿para qué son? Los dones son para glorificar al Señor. Los dones son para traerle gloria al Señor. Los dones son para operar en milagros, prodigios y señales. ¿Por qué? Para que el que no crea, cree que el Señor es verdad. Que el Señor, que Dios, el que le servimos, es un Dios sobrenatural, es un Dios real y que todavía está operando y haciendo milagros. Que no solamente puede, sino que quiere. Porque hay mucha gente rezándole a su dioses diciendo, ay, yo sé que tú puedes, pero no quiere. Y tampoco puede. No te puede oír, no te puede ver. Pero la realidad es esa. O sea, nosotros tenemos un Dios que no solamente puede, sino que quiere. Gloria al Señor por eso. Y que a veces el no de Dios no necesariamente es un nunca, es un todavía. Pero bueno, me estoy saliendo aquí del tema. Entonces dice, para impartirles algún don espiritual. Mejor dicho, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. O sea, que brutalmente yo quiero ir para allá para que yo le voy a dar un don, pero ustedes también, o sea, animémonos, díganme algo chévere, cómo está la cosa. Miren, y yo le voy a decir algo. Hay pastores que vienen aquí y se van contentos. Nosotros estamos contentos cuando vienen y predican, y ellos se van más contentos de lo que llegaron. Y después ellos le dicen a uno, hey, qué iglesia más bonita, qué gente más chévere. Oye, yo llegué y la gente me abrazó y me recibieron y no sé qué iglesia más bonita que usted tiene, pastor. De verdad que la gente es una belleza. ¿Me explico? Entonces, tú te das cuenta cómo encontrarte con gente que comparte tu misma fe y que tiene el gozo del Señor y que no están bautizados en vinagre. Hey, gloria al Señor por eso. Eso es. Tú eres nueva en Cristo, ¿verdad? Tú te convertiste en esta iglesia. Es que hay mucha gente aquí que se ríe, hay mucha gente aquí que no ha ido a ni otra iglesia nada más que Roca de Vida. Todas las predicas que han visto han sido por televisión. Pero hay unos lugares donde tú ves y el gozo del Señor no es su fortaleza. El gozo del Señor no está por ningún lado y de verdad. Entonces cuando tú llegas a un lugar donde se enseña la palabra del Señor, donde el pueblo se identifica como cristiano y tú ves ese gozo, tú ves que la gente, y tú dices que mira, aquí hay algo distinto, aquí hay algo que yo no he visto en otros lugares que llaman cristianos. Yo antes, yo iba a una iglesia antes, cuando yo no era evangélico. Pero ya empieza la cosa. Cuando yo no era cristiano, realmente, porque no era cristiano, yo iba a la iglesia y yo me acuerdo, el sacerdote estaba parado por allá. Amén. Amén. Y la gente sale y que, ay, qué buena la palabra del curita. Y yo, ¿qué palabra? Yo no escuché nada. Y yo me sentaba ahí y de verdad uno ve eso ahí, ese poco de sangre y ese poco de cosas paradas ahí y uno se siente tenso. Y tú ves a la gente y la gente te ve y tú los ves y ellos te ven y te miran y te dan la paz, pero te dan como que... Tú sabes, no, y te voy a ser honesto, o sea, la gente, tú no sientes el gozo que tú sientes en otros lados. Y tú dices que, Cristo no, mi Dios no murió para que la gente esté aquí así triste y deprimida y con esta cosa y esto. O sea, si tú llegas a un lugar y en ese lugar tú no sientes paz, tú no sientes gozo, tú no sientes alegría, tú no sientes hermandad, familia, ahí no es. Ahí no es. Porque es mentira que Dios es amor y un montón de gente que dicen ser su pueblo no lo manifiestan. Dice la palabra, si tú no tienes amor, tú no estás en el Padre. Eso no va contigo. Y lamentablemente hoy en día uno llega a todos lados o uno va donde va, incluso a iglesia, y lo menos que uno siente es amor. Uno no siente amor, uno no siente todo menos amor. Entonces, ¿por qué? Porque ahí el amor de muchos se está enfriando, dice la palabra. Hay mucha gente que está en un lugar pero no están realmente... Tú te das cuenta cuando hay ese ánimo de hacer algo, de formar parte de... Tú te das cuenta cuando hay esa iniciativa, cuando la gente le sirve al Señor con alegría, con ánimo, que tú dices de que, averigua si tienen pollo en el restaurante. Y llega, pastor, tienen pollo. Y tú, ajá.
¿cuánto vale el pollo? Ya vengo. Y ahora estoy de esa, pastor, sí tienen pollo, el pollo vale $5, gloria al Señor. ¿Y cómo lo preparan? Ya vengo. ¿Me explico? O sea, no, parece mentira, pero cuando tú tienes una persona en un trabajo que es diligente, tú le dices, tú te estás riendo porque te pasó a ti, oye, ¿hay pollo? Ya vengo. Cuando viene y dice, pastor, sí hay pollo, vale $5, lo tienen a la naranja, frito, hervido, con arroz, con guisado, no sé qué, con hueso, sin hueso, en pechuga, sin pechuga, y hay limonada, hay chicha de maracuyá, hay chicha de naranja con raspadura. ¡Wow! La gente tiene hambre, brother. Yo estoy ilustrando la enseñanza bíblica. Ustedes están pensando en comida. ¿Qué nivel? Pero me explico. Ahí tú te das cuenta cuando una persona hace lo que hace con excelencia, con diligencia, con amor. Porque tú sabes, tú te adelantas. Pero anyway, eso no pasa aquí. Gloria al Señor por eso. Entonces dice, quiero que sepan, hermanos, que hasta ahora no he podido visitarlos. Muchas veces me he propuesto hacerlo para recoger algún fruto entre ustedes, tal como lo he recogido en otras naciones. Está hablando claro, yo quiero en ustedes, vamos a fortalecernos todo, pero para recoger algún tipo de contribución, porque yo quiero ir a España a predicar, yo quiero seguir predicando el Evangelio, y así como otros han colaborado, pónganse las pilas. Ellos no estaban muy contentos con esto, obviamente. Recordemos de que ellos no consideraban de que el Evangelio se le tenía que predicar a los no judíos, y encima yo tenía que dar plata para que tú vayas a hablarle la palabra de mi Dios a esa gente que no lo merece. Entonces continúa diciendo, estoy en deuda con todos. Mira lo que dice, sean cultos o incultos, instruidos o ignorantes. De allí mi gran anhelo de predicarles el Evangelio, también a ustedes que están en Roma. Es interesante que él dice que él está en deuda. Miren, cuando nosotros vemos la vida de Saulo de Tarso, Pablo, que la semana pasada, el domingo, hablamos de la experiencia, del llamamiento de él, y nos damos cuenta, y es lo que yo estaba pensando, incluso antes de preparar este estudio. Yo estaba cocinando y yo decía, chuleta, de verdad que Pablo era teso. Pablo la vivió, the real, como dicen aquí, cruel. O sea, ese man, tipo lo apedrearon. ¿Qué no le hicieron a Pablo, mejor dicho? Y el man lo lista y que naufragio. Mordía culebra, papá. O sea, pedra, que me tiren de un despeñadero, que me dejen por muerto. O sea, ¿qué tú crees que tú has hecho que yo no lo haya vivido peor que tú? Y yo decía, porque uno dice, Señor, pero ¿cómo tú dejaste que Pablo viviera todo eso? Porque al fin y al cabo era hijo tuyo y quieras o no, tú sabes, es verdad que estamos llamados a padecer contigo los sufrimientos y todo, pero Pablo la vivió. Pero es que Pablo también la hizo Pablo mató gente. Pablo correteaba, dice que sacaba niños y los apresaba, mujeres, él no le importaba, por las greñas te sacaba arrastrada y te pateaba y te metía presa. Entonces, eso también nos enseña de que hay cosas que nosotros vamos a hacer en nuestra vida, de que después, así mismo decía, tú estabas dispuesto a hacer todo en contra de Dios, de esa misma forma ahora tú vas a recibir todo a favor de Dios. Y por eso mira lo que él dice, la mentalidad de él es, yo estoy en deuda con esa gente. O sea, yo perseguía a tantos cristianos, yo hice tanto en contra del Señor, yo estoy en deuda con toda esa gente, yo tengo una deuda, yo tengo que ir a predicarles el Evangelio. Y nosotros no vemos eso así, cuando nosotros le hemos desbaratado la vida a un poco de gente y no nos damos cuenta de que nosotros estamos en deuda con un montón de gente de predicar el Evangelio y ya decirle, porque el Señor nos salvó. Estoy en deuda con todos, dice, sean cultos o incultos, o sea, no importa si sean inteligentes o no sean inteligentes. Yo tengo que predicarles la palabra del Señor. Yo tengo un gran anhelo, dice, instruidos o ignorantes. No importa, porque, que esa gente, no hombre, ¿para qué le vas a hablar a esa gente? Brother, háblales, compárteles el Evangelio. Continúa diciendo, a la verdad, y esto es una parte poderosa,
porque aquí él dice por qué él predica la palabra. Y este es un resumen de lo que él piensa del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice: a la verdad no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los creen, de los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Mira, y esto es algo tan brutal. Si nosotros entendiéramos, mira, que el evangelio no son simples palabras. Uno a veces oye que el evangelio, y uno dice, bueno, que el evangelio es que te hablen, que el evangelio es que te prediquen, que el evangelio es que te digan algo, que el evangelio es que te manden un papelito. No, el evangelio es poder de salvación. El evangelio es sangre que se derramó en una cruz. El evangelio es alguien inocente que murió. El evangelio es el cordero inmolado, el cordero limpio, hermoso, que pagó por nosotros. El evangelio es poder, porque cuando tú compartes eso que parecen simples palabras, el milagro más grande que se puede dar sobre la faz de la tierra se da, que es que un pecador se arrepienta, que un pecador conozca su verdad como pecador y la necesidad que tienen de Jesucristo para que les limpie y les redima con esa sangre que derramó. Es poder de salvación, no son simples palabras. Tú sabes, porque escuchamos tanto el evangelio, que es muy fácil que nosotros reduzcamos a eso, a un simple, y le predicaste el evangelio. Bueno, la verdad es que, pero es que el evangelio es poder de salvación. El evangelio tiene poder. Cristo murió en la cruz del Calvario. Dice que Cristo venció la muerte, la enfermedad. Él derramó su sangre para que nosotros no tuviésemos que pagar una eternidad en el infierno, para que no tengamos que ser esclavos del pecado, de la depresión, de la tristeza, de la amargura, porque hay mucha gente que son esclavos de su falta de perdón. Están llenos de rencor, están llenos de amargura y no saben que eso es, papá, tú quieres, mejor dicho, de verdad, si hay algo que le da poder a Satanás sobre tu vida, llámalo enfermedad, depresión, problemas mental, lo que tú quieras, es la falta de perdón, es el rencor. Es una cosa impresionante. Si hay algo que desbarata al ser humano, es la falta de perdón, el rencor. ¿Por qué? Porque tú vas y tú le dices, Padre, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y cuando tú tienes rencor, tú estás en pecado. En tu corazón estás en homicidio, porque ese rencor lo que hace, eso lo que tú estás deseando es que esa persona se muera, aunque tú digas que no. ¿Y qué tú crees que Satanás? Homicida, papá. ¿Cómo tú crees que están los chamucos con una persona que anda por ahí caminando que no ha perdonado a alguien? Pastor, porque usted no sabe lo que esa persona me hizo, pero Dios sí lo sabe. Y Cristo murió por esa persona igual. Lo único que tú estás haciendo cuando no perdonas a alguien es decirle a Dios, yo valgo más que tú. No importa lo que tu sangre cueste, yo valgo más porque tu hijo murió, pero a mí no me da la gana de perdonarlo. ¿Tú sabes lo que tú le estás diciendo a Dios? Entonces ahí es donde, y la gente no se da cuenta, porque nadie te lo explica de esa forma, el poder que tiene para el enemigo la falta de perdón en un cristiano, en una persona, el rencor. Por eso es que cuando yo, antes del bautismo, ustedes ven que yo me quedo 1 hora hablando con ustedes. ¿Y qué les digo? Les hablo del arrepentimiento, les hablamos de la fe y les hablo de la falta de perdón, porque yo he visto gente que se han metido al agua, que sean esto, lo otro. Yo he visto gente siendo liberada porque dijeron yo perdono, y en el momento que dijeron yo perdono, literalmente un demonio se manifiesta y dice ¡no! Y la persona queda libre, porque ya el demonio no tiene dónde agarrarse, porque de dónde estaba agarrado, literalmente estaba agarrado de la falta de perdón. Eso es lo que se le llama una atadura, un stronghold en inglés. Es como que tú literalmente te compres una silla de caballo y te la pongas encima y le digas al demonio que se siente y que se agarre bien. Y tú para donde vas con ese chamuco encima tuyo. ¿Y qué trae? La mujer se le cae el cabello, no puedes dormir, ansiedad, ataques de pánico, ataques de esto, ataques de miedo y esto y lo otro y no sé qué. Y cuando vas a ver, no, yo no veo pornografía, yo no hago esto, yo no hago lo otro, yo estoy en santidad, yo no pego mentiras, yo no sé qué. Pero no has perdonado a un familiar, no has perdonado a una pareja, no has perdonado a alguien, no has perdonado a un pastor, no has perdonado no sé qué. Y créeme
que si hay alguien religioso y legalista con la falta de perdón, es Satanás. Ese te la tiene apuntadita. Y esa es la realidad, que los estándares para nosotros son distintos. El poder que hay en el Evangelio, tenemos que entender que estamos hablando de algo espiritual, y aquí estamos hablando de temas espirituales, y eso es una realidad. Entonces el Evangelio dice, es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Le está diciendo a ellos, le está hablando en su idioma, primero te voy a adorar la píldora, te felicito, estoy muy contento con todo tu trabajo, pero tú sabes, o sea, es para los judíos, sí, pero es también para los gentiles. Despierten, porque el Evangelio es para todos, no solamente para ustedes. Continúa diciendo, de hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. ¿Qué está diciendo? Dice, es más, en el Evangelio mismo se explica que la salvación es por fe, es por creer. No es por sus obras, no es por cuantas cosas. ¿Y eso por qué lo estaba haciendo? Porque ya estaban los judaizadores diciendo que había que hacer muchas buenas obras y que si uno no había hecho buenas obras, uno no es salvo. Y la realidad es que la salvación no viene por las obras. Y eso es uno de los temas de la Iglesia Católica que ellos juntan. Salvación por obras y por Cristo de la mano. Y la salvación es solamente por Cristo, por la fe en Jesucristo. Las obras vienen como un resultado de. ¿Me explico? O sea, si tú te alimentas bien, si tú te cuidas, si tú vas a estar saludable. Ser saludable es resultado de las buenas obras. ¿Por qué? Porque a ti te van a nacer a hacer buenas cosas. ¿Por qué? Porque tú estás caminando en Cristo y el Señor te tiene bendecido, tú estás gozando, tú estás chévere, y como resultado entonces vienen las buenas obras. Pero recordemos que no es al revés. No es que yo hago buenas cosas para que Dios me perdone y entonces ir al cielo. Porque hay mucha gente que son lo peor de lo peor de lo peor, pero gastan millones de dólares en obras benéficas. Y el Señor dice la palabra que tus buenas obras son como trapos de inmundicia. Ya eso lo hablamos la vez pasada. O sea que eso es lo que Dios opina de nuestras buenas obras. Es como decirle, tratar de ir al cielo por buenas obras. Es como decirle a tu papá, y que papá, dame un premio porque no caí preso. Le dije, pero Señor, pero es que yo hice buenas cosas y querías hacer malas. ¿Me explico? Lo que pasa es que hoy en día es tan raro hacer buenas cosas que cuando alguien lo hace, sobresale. Hey, mire este man, ¿qué hizo? Acaba de donar $1,000 a un orfanato. ¡Wow! Esa persona sí es buena. ¿Qué nivel? No, de verdad. Y la verdad es que no es que tan mal donar $1,000 a un orfanato, todo lo contrario, sino que hoy en día eso sobresale porque la gente no lo hace normalmente. ¿Me explico? Mira, fulano de tal llegó con un cheque de $50,000. ¡Wow! Salvó la noche. ¡Wow! Pero ¿y el resto del año? Entonces, las buenas obras tienen que fluir como parte de. Oye, pero mira a mi esposa, felicítame, nunca te he pegado. Pero eso es lo normal. O sea, ¿tú por qué esperas un premio? O sea, entonces eso es el equivalente como decirle a Dios que yo tengo que ir al cielo porque yo hice buenas cosas. Es decir, pero es que eso es lo que yo espero de ti, eso es lo normal. Hoy en día, ¿y tú sabes eso de dónde viene? Que nosotros, si te portas bien a tu hijo, te voy a dar un premio. ¿Cómo que si te portas bien a un premio? Pues ¿cómo se va a portar? O sea, que lo normal es que te portes mal, pero hoy te vas a portar bien porque entonces si no hay premio no te porta bien. ¿Me explico? Nosotros le enseñamos a nuestros hijos, le reforzamos un comportamiento que no es el correcto, entonces nosotros crecemos con ese mismo pensamiento. Dice es que yo nunca he hecho nada. Ajá, y entonces pensamos que eso es digno de un premio, una medalla, el no tener récord policivo.
Eso es lo normal hoy en día. Entonces, ahí nos damos cuenta cómo todo está al revés. Ahí está hablando claro, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Yo sé que ustedes le están hablando de obras, le están hablando de hacer cosas buenas y todo lo demás. No, la misma dice, de hecho, o sea, está ahí evidente para todos. En el Evangelio se revela, Él nos muestra la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin. Y cuando él habla de la justicia, habla obviamente de la justificación, de cómo somos justificados. Somos justificados por fe. No importa cuántas velas prendas, no importa si te vistes de blanco, si te vistes de rojo, lo que le importa al Señor es esto, que tú tengas fe. Pero lo que hay afuera, y ese es el detalle, porque hay gente que dice, bueno, como a Dios no le importa esto, entonces yo me voy a vestir. No, porque lo que se ve es reflejo de lo que hay aquí. Entonces, continúa diciendo, versículo 18, dice, ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. O sea, inmediatamente, como él sabe que hay gente enseñando falsas doctrinas, él lo que está diciendo, hey, ciertamente, o sea, en efecto, la ira de Dios, el castigo, el juicio se revela contra esa gente que con mentiras están evitando que la verdad del Evangelio avance. O sea, había gente que estaba diciendo que Jesús no resucitó, había gente que estaba poniendo en tela de duda un montón de cosas, había gente que los estaba persiguiendo, y él está diciendo, hey, la justicia de Dios, o sea, se revela contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con maldad obstruyen la verdad. Y continúa diciendo, me explico, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Dice, ¿cómo es posible que esta gente, y eso hoy día, nosotros lo vemos hoy en día en un montón de religiones, cómo es posible que esta gente se niegue a la existencia del Señor, que se niegue a la Biblia, cuando el propio Señor, propio Dios dice, se los ha revelado? ¿Cómo así? Y esta parte es súper brutal. Dice, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos. ¿Cómo así? Dice, desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. ¿Cómo así, pastor? Bueno, lo que estábamos hablando. ¿Ustedes sabían que se dice que si la Tierra se mueve 1 metro más cerca del Sol, nos quemamos y nos achicharramos? Y si 1 metro fuera, nos congelamos. Todo lo que pasa a nuestro alrededor, todas las temporadas, los cambios de temperatura, los movimientos, la marea, un montón de... Todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor es evidencia de que, como dicen los científicos hoy en día, porque la corriente científica más reciente es de que detrás de la creación tiene que haber un diseñador. Dice que tiene que haber, porque el diseño es tan perfecto que el diseño apunta a que tiene que haber un diseñador. Por ejemplo, cuando tú ves el ojo, y los invito a que cojan el Google y lo usen para algo productivo, por favor. Sí, porque papá, es que hay gente aquí que se le busca la búsqueda, le ve la búsqueda de la historia. Good Lord Almighty. Tú sabes, cojan en Google y busquen el iris del ojo comparado con el espacio. Y es una cosa brutal cuando tú ves cómo las galaxias se parecen. O sea, hay fotos donde dicen y tú piensas que está viendo una galaxia, y cuando haces así es un ojo humano, y cuando haces así es una galaxia. Tú dices, pero ¿cómo así? O sea, el parecido que hay en muchas de las cosas de la creación, en los árboles, en el sistema de las venas del ser humano, cómo se parecen. O sea, hay tantas cosas que se asemejan, como que se repiten. O sea, el ojo es el ser, no, es que más allá de órgano, dice que el ojo es el aparato, por decir algo, más avanzado que existe sobre la faz de la tierra. O sea, no hay nada tecnológicamente hablando que haga lo que dice. El ojo tiene 300 millones de células.
nada más para distinguir el color. O sea, hay tantas cosas que hace el ojo humano, que es la tecnología más avanzada que existe sobre el planeta. ¿Y cómo es posible, o sea, que no haya un ser inteligente diseñando desde cómo el corazón palpita, desde cómo la información viaja desde las neuronas hasta la otra parte del cerebro, y cómo eso se convierte en el idioma, y cómo podemos caminar, y cómo algunos podemos masticar chicle y caminar a la vez, cómo los hombres tenemos que bajar la música para poder buscar una dirección, pero cómo las mujeres se maquillan y hacen un montón de cosas mientras manejan y hablan por teléfono y leen la Biblia. Tú sabes, todas esas cosas señalan de que tiene que haber alguien detrás manejando los hilos y diseñando unos niveles tan brutales y tan perfectos. Entonces, eso es lo que Pablo le está diciendo a ellos, de que cómo es posible que esta gente se rehúse a creer y a decir que nuestro Dios no ha creado esto, cuando todo lo que tú ves, o sea, imagínate, y hoy en día tenemos un montón de gente explicando de que no, que el cielo se pone rojo porque no sé qué, que si tiembla es porque hace mucho calor, que si, en esos tiempos no había mucho de esas cosas, y ya estaban hablando de atmósfera, y ya hablaban de que la tierra era esto, y que había gases, y que la vida está en la sangre, y hay un montón de descubrimientos científicos y de palabras que se utilizaban en la Biblia, que se hicieron en el siglo pasado, los descubrimientos de la ciencia, y ya estaban en el Antiguo Testamento. Y ahí tú te das cuenta de la inspiración divina que hay en la Escritura, que un tipo que era pastor o un man que era esto que lo otro, te está hablando de términos científicos que se descubrirían 1500 o 1800 años después. O sea, todo a nuestro alrededor. En esos tiempos, decir acá, ¿cómo te van a decir que Dios no existe? ¿Quién hace que las estrellas? ¿Quién hace que el sol? ¿Quién hace que no sé qué? ¿Quién hace que venga la temporada de esto? ¿Quién hace que los bebés nazcan como nacen? O sea, todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor nos muestra. Y yo no sé ustedes, pero yo me acuerdo estando en Puerto Rico, venía de una comida con una gente, estaba ahí, iba para donde el pastor. Y yo me acuerdo que yo venía en el carro y miré, iba por un área que era como cerca de la costa, y yo miré así por la ventana y yo tuve que parar el carro. Puse las direccionales, abrí la puerta, me bajé y me quedé así, parado, viendo el atardecer y el sol, y se me salían las lágrimas de que, ¿de verdad? O sea, en ese momento, simplemente viendo el atardecer, a mí se me salían las lágrimas. Yo no estaba triste, yo no estaba nada, yo no estaba deprimido. Simplemente lo que yo estaba viendo era tan hermoso que en ese momento para mí era una experiencia de ver la hermosura de la creación de Dios. Y yo en ese momento me sentía abrumado porque te cae el cuadro y que, bro, mira Dios lo hermoso. O sea, ver ese atardecer es casi como ver Dios que te estaba saludando. O sea, era todo tan hermoso y tan bello que o sea, así como tú estás en la iglesia y estás adorando y tú sientes una presencia y tú lloras porque te sientes como abrumado de algo tan hermoso, así. Y tú me vas a decir que esa gente que vivía en ciudades donde no hay la luz que hay hoy en día, que puedes ver las estrellas de la noche y puedes ver la Vía Láctea con toda esa hermosura y puedes verlos como... Papá, esa gente, por eso él dice, ¿cómo es posible que esta gente ponga en tela de duda si la creación misma, todo lo que tú ves nos enseña y nos indica de que tiene que haber, que hay un creador, hay un Dios poderoso y perfecto? Continúa diciendo claramente a través de lo que él creó, de modo que nadie tiene excusa. Mira lo que dice, tú no tienes excusa para decir que Dios no creó. No es que la nada creó todo, eso no es ni siquiera científicamente posible. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. ¿Y de qué él está hablando? Él está hablando de ya la gente que se le ha presentado la palabra, se le ha presentado la verdad, que han visto toda esta evidencia que él está compartiendo de lo que es, que se le ha compartido la palabra, y conociendo la palabra decidieron darle la espalda al Señor. Y eso es algo que nosotros encontramos incluso hoy en día. Dice, se les oscureció su insensato corazón. Se extraviaron ¿en qué? En sus inútiles razonamientos. Es que yo pienso, es que yo creo, es que yo no puedo creer en un Dios que esto, es que yo no pienso que Dios va a hacer esto así, es que yo no sé, es que yo no... Dice, inútiles razonamientos. Recibieron la verdad, pero prefirieron irse
bajo su propio pensamiento y se le oscureció su insensato corazón. Y continúa diciendo, aunque afirmaban ser sabios, o sea, aunque ellos decían, nosotros somos conocedores de la verdad, nosotros como, y es lo que sucedió con los religiosos de la época. Jesucristo vino ante ellos, se presentó ante ellos, hizo milagros ante ellos, conocían, dice, ellos decían que ellos eran sabios, ellos eran conocedores de la verdad, eran estudiadores de la palabra, ellos eran los guardas de la ley y de los fundamentos de Dios en ese entonces. Y llegó el Señor y se lo perdieron. Afirmaron ser sabios, se volvieron necios. Y continúa diciendo, cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. ¿De qué está hablando aquí? De todas las religiones que estaban en ese momento, que se estaban dando. Principalmente cuando estás oyendo de reptiles, de animales, de esto, de cuadrúpedos, los egipcios. Él está hablando de la religión egipcia. Recordemos que ellos tenían estatuas que eran como un coyote, un lobo, que tenían un águila, que tenían la serpiente, que tenían no sé qué. Está diciendo, ven acá, esta gente empezaron a hacer imágenes de animales y no sé qué, y empezaron a adorarla. O sea, se está refiriendo a las religiones místicas de ese entonces, lo que nosotros conocemos como paganismo. De allá viene el paganismo, de Babilonia, de entonces, y que fue de ciudad en ciudad con diferentes nombres, donde entonces también vemos la religión egipcia, Isis, Horus, Amon-Ra, todos esos cuentos. Entonces dice, por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Dice, sirviendo a los seres creados antes que al Creador. Habla de depravación sexual, que cambiaron, dice, se encendieron los malos deseos. Y recordemos de que cuando nosotros vemos la antigua Grecia y vemos Roma, vemos que las relaciones homosexuales eran normales. No solamente eso, las relaciones homosexuales se utilizaban como una forma de adoración a esos antiguos dioses. Fuera de los templos de Afrodita, había prostitutas. Y tú podías ir y la gente se acostaba con esas prostitutas, y esa era una forma de rendirle sacrificio a esa diosa. Y había relaciones de todas formas. O sea, ¿qué les está diciendo, brother? Ustedes han podido ver la verdad, se les habló la verdad, pero ustedes prefirieron entregarse a pasiones vergonzosas, a otro tipo de cosas. Dice, impurezas sexuales, degradaron sus cuerpos, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador. Todos esos dioses que ellos tienen, dioses con D minúscula, eran representaciones de seres humanos. No solamente eso, recordemos de que el emperador romano era el primer dios. En la mitología romana, el primer dios del panteón, por encima de cualquiera, era el emperador. El emperador era la encarnación de Dios sobre la faz de la tierra. Uno de los problemas que tenían los cristianos era que cuando iban a lugares públicos, tenían que levantar la mano y tenían que decir, Ave César, o alabado sea el César, o el emperador. Y los cristianos obviamente que decían, yo no me arrodillo ante nadie, yo no levanto la mano a nadie y yo no digo ave nada. Entonces vinieron la persecución producto de eso, de que ellos eran revoltosos por no querer asumir o obedecer la regla de ese entonces. Y de ese entonces hay problemas de que los cristianos no quieren doblarse ante falsos dioses y todo lo demás, y los perseguían y los tiraban en el Coliseo a los leones. Dice, por tanto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres, y aquí está lo que estábamos hablando hace un minuto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van en contra de la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros, relaciones homosexuales. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Dice, en sí mismos merecían el castigo que merecía su perversión. ¿De qué estamos hablando? Enfermedades y un montón de situaciones que se estaban dando. Dice, además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, imagínate, o sea, ellos decidieron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios. O sea, eso no va con nosotros.
no es que no conocían, no es que no tenían conocimiento, sino que ellos lo habían rechazado. Y hay que tener eso muy en claro, de que no es lo mismo una persona que nunca ha escuchado la verdad a una persona que ha escuchado la verdad y que ha decidido rechazarla. El castigo es distinto. Entonces, dice, además, como estimaron no valía la pena tomar, él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Miren, voy a leer esta parte, no, ya estoy terminando, más faltan 2 versículos más, pero miren lo que dice. Se han llenado de toda clase de maldad, de perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, de homicidios, de disensiones, que son peleas, engaño y malicia. Continúa diciendo, son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres. Son insensatos, desleales, insensibles y despiadados. Panamá, enero, febrero 2022, ¿no? No está hablando de nosotros, no está hablando de la sociedad que tenemos a nuestro alrededor, que lo que vemos todos los días cuando prendemos la televisión, exactamente igual. Dice, saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Mira lo que acaba de decir, o sea, ellos saben que lo que ellos están haciendo merece la muerte, o sea, la paga del pecado es la muerte, ellos lo saben. Sin embargo, no solo siguen haciéndolo, porque uno a veces dice, pero ¿cómo es posible? Esa persona ya se lo hemos dicho, esa persona estaba aquí en la iglesia y ahora mira lo que está haciendo y ahora está en no sé qué, pero ¿cómo es posible? Si yo le he dicho y yo lo he comentado. Bueno, mira lo que dice aquí. No solamente sabe, dice que esas cosas, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes los practican. O sea, no solamente ellos están mal, sino que ellos aprueban a la gente que está igual de mal que ellos. Y bueno, este es el primer capítulo de Romanos. Así comienza. Imagínate tú cómo lo que viene bajando cuando así es para entrar en calor. Y por eso yo digo, es uno de mis libros favoritos. Y es uno de mis libros favoritos no porque el tipo le está dando palo a la gente en Roma, sino porque ese libro recoge prácticamente el fundamento de lo que es la doctrina del cristianismo. O sea, si tú quieres saber cómo se debe conducir un cristiano, cómo debe compartir, qué es el cristianismo, léete el libro de Romanos. Porque ahí está todo claro, porque estaban pasando por situaciones que hoy en día nosotros también estamos viviendo. Y la respuesta era exactamente la que hoy en día tiene que ser. Amén, vamos a ponernos de pie. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Padre, por tu presencia en este lugar. Gracias, Señor, porque sabemos que tú vas con nosotros, Señor. Y esta palabra, esta enseñanza va a resonar en nuestros corazones y va a ayudarnos a ser cristianos más eficientes y efectivos para ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Y todos decimos amén y amén.